Bienvenidos al segundo día del Congreso CIT-IAS. Iniciamos esta jornada de conferencias con el ingeniero César Bartolomé Muñoz, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster en Big Data por la Universidad de Barcelona. En 2012 pasa a formar parte del equipo técnico del Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones ISA como director del área de innovación, posición desde la que ha participado en 12 proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con la mejora de las prestaciones técnicas y medioambientales del hormigón, en la eficiencia energética de edificios y la transformación digital de los materiales y productos de la construcción. Actualmente se desempeña como director técnico en ISA, Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones. Iniciamos la conferencia con el ingeniero César Bartolomé Muñoz, Datos e Inteligencia Artificial, mitos y realidades en el sector de la construcción. Bienvenido, ingeniero, al Congreso CIT-IAS. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a participar en el Congreso. Para mí es un honor poder estar acompañándoles hoy aquí. Y bueno, el motivo de mi presentación básicamente es ver cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial en el sector de la construcción, ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y cuáles son los siguientes pasos que habrá que dar en el sector para poder implementar estas tecnologías. Simplemente como una breve introducción, ¿vale?, a la inteligencia artificial en general, decir que la inteligencia artificial no es algo nuevo, que la primera vez que se plantea en la Universidad de Dartmouth en 1956. ¿No? Ya se habla de la capacidad de las máquinas de reproducir el comportamiento humano. ¿Por qué tarda tanto, digamos, en desarrollarse la inteligencia artificial? Es básicamente por un tema de limitación en la limitación computacional. No hemos tenido suficiente, digamos, capacidad computacional como para que el desarrollo más breve, más reciente de las redes neuronales nos haya permitido realmente poner en valor la inteligencia artificial y aplicarlo a los modelos de negocio y obtener valor. Pero bueno, decir que como breve introducción, data de 1956. Luego ha habido ciertos hitos a lo largo de la historia en inteligencia artificial. En 1997 es la primera vez que una máquina, Deep Blue en este caso, derrota a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Realmente Deep Blue no era una máquina de inteligencia artificial, no como la entendemos hoy en día, pero sí que era una máquina que era capaz de analizar muchísimos movimientos por segundo y tomar determinadas decisiones, no tanto en base a inteligencia artificial, sino en base a otros criterios. Pero bueno, es el primer hito relevante, puesto que es la primera vez que una máquina derrota a un ser humano en una actividad creativa como es el ajedrez. Algo que sí que ya es importante y que sí que cambia ya un poco el paradigma es cuando en 2011 IBM crea Watson, que es otro superordenador, que es capaz de derrotar a humanos en el concurso televisivo Jeopardy! Y dirás, bueno, pues esto no es tan relevante en el sentido de que era un programa de preguntas y respuestas en el cual pues la máquina podía buscar información, ¿no?, de manera más rápida y responder. No funcionaba así. La diferencia, digamos, o lo que era novedoso en aquel momento es que las preguntas no eran unas preguntas cerradas, no era una pregunta de en qué año sucedió la Segunda Guerra Mundial, sino que eran preguntas abiertas, eran preguntas, digamos, en las cuales para poder responderlas, había que establecer relaciones entre diferentes aspectos, diferentes temas de la pregunta. Y la máquina fue capaz, digamos, de establecer esas relaciones, que es un comportamiento puramente humano, y dar una respuesta de una manera más eficiente que lo podía hacer una persona. Y luego ya el 2012, poquito tiempo después, también vemos cómo los tiempos se van acortando, es decir, desde que se nace la inteligencia artificial, allí por el año 56, hasta el primer hito, pasaron pues 60 años, y luego vemos que los hitos, 40 años, y luego vemos que los hitos se van acortando en el tiempo, ¿no? En 2011 tenemos Watson, y en 2012 ya tenemos el desarrollo potente de las redes neuronales, que clasifica imágenes mejor que un humano. Decir que no voy a entrar en detalles sobre la tecnología, sobre lo que son las redes neuronales, sobre lo que es Machine Learning o Deep Learning, no es el propósito de mi presentación. El propósito de mi presentación es dar una visión general de esta inteligencia artificial, cómo aplicarla a
a la construcción. Pero para eso sí que me gustaría hacer una especie, no tanto definición de la inteligencia artificial, sino lo que quiero es explicar un poco cómo funciona la inteligencia artificial para ver qué es lo que podemos aplicar en construcción y qué no. La inteligencia artificial, para empezar, hay que decir que no es un robot. Muchas veces, digamos que asimilamos o hacemos equivalente a la inteligencia artificial a los robots. No. La inteligencia artificial es un área de la ciencia, es un área de investigación en el cual, investigación de las ciencias computacionales, por supuesto, que se enfoca a la creación de máquinas que sean capaces de reproducir el comportamiento humano. Básicamente eso es la inteligencia artificial. No es tanto un robot, sino un área de investigación, un área de conocimiento. Sí, cuando tenemos un robot que utiliza inteligencia artificial, normalmente le denominamos agente. Es un agente, digamos, en ese contexto de inteligencia artificial. Y tampoco pensemos en un robot como un humanoide que va a venir y va a hacer las cosas de un humano. No, cuando hablamos de robots, hablamos de automatización de procesos y de softwares incluso que son capaces, pues eso, de reproduciendo el comportamiento humano, desarrollar ciertas actividades que no tienen por qué ser físicas, también pueden ser actividades pues, más, digamos, científicas, dentro, digamos, de este ámbito de conocimiento que es la inteligencia artificial. ¿Qué tipos digamos, de comportamientos típicamente humanos son capaces de realizar las máquinas a día de hoy? ¿Vale? Ahora veremos en qué estado de la tecnología estamos y vamos a romper algunos mitos sobre la rebelión de las máquinas y que van a tomar el control de todo, ¿no? Pero básicamente estamos en un estadio muy, muy inicial de la inteligencia artificial. A pesar de que muchas veces nos da miedo, lo cierto es que la inteligencia artificial lo que se hace ahora básicamente es tareas cortas, tareas pequeñas, tareas que son sencillas para un ser humano, reconocer imágenes, leer texto, incluso identificar el sarcasmo, búsqueda de patrones, clasificaciones, son cosas bastante sencillas y lo que se suele decir es que estamos en un estado de la técnica actual que nos permite, a través de máquinas y a través de inteligencia artificial, reproducir comportamientos humanos que aproximadamente, o procesos mentales que aproximadamente tardan un segundo o menos de un segundo en ejecutarse. Por ejemplo, el reconocimiento de una imagen, un humano es capaz de ver la imagen de un gato y en menos de un segundo es capaz de identificar que esa imagen es un gato. Pues eso es un poco, digamos, el tipo de proceso que a día de hoy la inteligencia artificial es capaz de reproducir. Tan sencillo como eso, no estamos en nada más que eso. Lo digo porque la inteligencia artificial, os ha definido en la inteligencia artificial tres niveles básicos. El primer nivel es resolver tareas sencillas. Es el primer nivel de la inteligencia artificial, que es lo que hemos dicho, reconocer una imagen, leer un texto. Son tareas sencillas o que para un humano resultan sencillas y aquí es donde estamos. El segundo nivel es el test de Turing, que ahora vamos a comentar un poco qué es el test de Turing. Y el tercer nivel, digamos, sería el nivel fuerte, es el tener conciencia de sí mismo. Es lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, en la cual la máquina toma conciencia de sí misma y entonces se siente agredida siempre por el ser humano y aquello acaba siempre en una guerra nuclear. Bueno, pues decir que es probable o muy probable que nunca alcancemos siquiera el nivel 2 de inteligencia artificial. Lo digo porque ahora se habla mucho y las redes neuronales han avanzado muchísimo, digamos que es la tecnología más potente que tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial, pero estamos en un estadio corto de resolver tareas sencillas. Ahí es donde nos encontramos ahora mismo y es donde podemos aplicar la inteligencia artificial. Me he saltado el test de Turing. El test de Turing es un test que enunció Turing ya por allí a mediados del siglo pasado, en el cual venía a decir que podemos establecer que una máquina se comporta como un humano si sin ver a esa máquina, o sea, interactuando con la otra parte, un ser humano interactuando con otra parte, bien a través de comunicación verbal, ya sea oral o escrita, pasan 5 minutos sin que la parte humana sea capaz de identificar si está interactuando con una persona o con una máquina. ¿Vale? Eso es un poco el test de Turing resumido de una manera muy simplificada y muy, muy sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en 5 minutos yo estoy hablando con alguien que no sé si es una máquina o es una persona, soy capaz de detectar incoherencias, de ver que hay preguntas que no me está respondiendo de una manera coherente, pues automáticamente habré dicho que eso es una máquina, que no es un ser humano y no habrá pasado, digamos, la otra parte del test de Turing. Estamos a años luz de que una máquina sea capaz de pasar el test de Turing. Simplemente por poner ejemplos de Alexa, de Siri, de cualquier
digamos, robot de inteligencia artificial que esté ahora mismo en el mercado, enseguida, si intentáis mantener una conversación con el robot, veréis que hay un momento en que entra en bucle y no es capaz de dar respuestas coherentes. Y ese momento es un momento a las 2 o 3 preguntas que se le hagan, ¿vale? Ese es el momento en el que estamos. Es el momento en el que ahora mismo podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esta es la pregunta que hay que hacerse. Si el estado actual de desarrollo de la inteligencia artificial únicamente me permite resolver tareas sencillas, ¿cuál es su aplicación en general y cuál es su aplicación en construcción? ¿Vale? Entonces, un poco la pregunta que queremos resolver. Y el primer mito, digamos, que quiero romper, después de haber dicho que el estado de la inteligencia artificial es está muy verde, es muy inicial, es el hecho ¿no? de la rebelión de las máquinas. Ya lo he comentado antes, las máquinas no van a tomar el control, las máquinas no van a, digamos, dominar el mundo, o al menos no lo voy a ver yo y no lo van a ver mis nietos. Esto, evidentemente, yo creo que todo el mundo lo sabe, esto no es un mito, pero sí hay un mito derivado de este, que es que las máquinas nos van a quitar el trabajo, ¿no? Las máquinas nos van a robar el trabajo. Pues no, a ver, no lo veo, yo no lo veo y para mí es un mito. Efectivamente, estamos en una revolución tecnológica donde la inteligencia artificial va a ser capaz de automatizar muchas tareas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente, en el sector de la construcción, en el cual muchas de las tareas que se realizan, no sé, estoy pensando en poner ladrillos en una obra o similares, ¿vale? Muchas de esas tareas sí que son automatizables y que en un momento dado, todavía no, pero en un momento dado sí que son susceptibles de realizarse por máquinas. ¿Vale? Igual que antaño había tareas en una obra que se hacía manualmente y ahora se hacen con maquinaria. Y esa maquinaria a día de hoy no tiene inteligencia artificial o la tiene en muy limitada extensión. Pero bueno, llegará y veremos que en una máquina hay de una serie de procesos que de forma automática e independiente una máquina es capaz de hacer. ¿Qué pasa con esto? Pues evidentemente sí que va a haber ciertos cambios en el entorno de la construcción y sí que va a haber ciertas tareas o ciertos trabajos que se van a perder. Digamos, ese es el lado malo, ¿no? Pero eso va a llevar un tiempo y eso se puede reconvertir y poco a poco yo creo que no va a haber problema para reconvertir a esos trabajadores a unas tareas de mayor valor añadido. Aparte con las ventajas que tiene de mejorar la seguridad y salud de una obra, el eliminar tareas de riesgo, no sé, estoy pensando en túneles, trabajos en túneles, hay trabajos arriesgados y los puede hacer una máquina de una manera independiente, pues muchísimo mejor que si tiene que haber alguien en una mina picando, ¿vale? Tengámoslo claro. O sea, eso es positivo. Efectivamente, va a haber cierta reconversión y va a haber ciertos trabajos que van a desaparecer. Sí, no de manera inmediata, pero poco a poco va a haber ciertas tensiones. Pero esto no es malo en sí, no es malo per se. Por supuesto que aparecerán nuevas especializaciones dentro del sector de la construcción. Y a mí siempre hay una frase que me gusta mucho, que escuché de un ponente de nuevas tecnologías que dice: no tengáis miedo, un robot no os va a robar el trabajo, os va a robar el trabajo otra persona que sea capaz de interactuar con el robot mejor que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos tenemos que formar y tenemos que trabajar en ello. Bien, que para muestra un botón, ¿vale? Es algo que tenemos y ya se está viendo. Si vemos, digamos, la robotización por países o el índice de robotización por países, vemos, y esto es así para todos, no hay excepciones, que cuanto mayor sea el número de robots, hemos dicho que un robot no es inteligencia artificial, pero bueno, permitidme, digamos, un poquillo la flexibilidad, ¿no? Cuanto más es la densidad, cuanto mayor es la densidad de robots en una economía, menos es la tasa de paro, menor tasa de paro hay. Además, con la ventaja que ya he dicho, que el trabajo asociado a esa economía y a esos robots es un trabajo de más valor añadido, un trabajo de menos riesgo, de más valor añadido, de más calidad, mejor remunerado. Con lo cual, no perdamos de vista que la inteligencia artificial y la robótica en general son positivas en cualquier ámbito y, por supuesto, en el ámbito de la construcción. Principalmente en el ámbito de la construcción incido e insisto en que son importantes porque hay muchas actividades con un riesgo elevado que vamos a conseguir eliminar de la obra. Y si conseguimos eliminar esas actividades de alto riesgo, vamos a reducir el número de accidentes y va a mejorar la calidad del trabajo para todos los empleados. Aparte,
la automatización, la utilización de robots también va a producir un efecto positivo que es la mejora de la productividad, que redundará en más y mejor empleo. ¿Por qué me centro mucho en la productividad? Porque el sector de la construcción es un sector en el cual tenemos un problema muy serio, es un problema de productividad. Si nosotros analizamos, esta gráfica es de un estudio de McKinsey, si nosotros analizamos, si es a nivel mundial, para que lo tengamos claro, desde 1995, ¿cuál ha sido la mejora de la productividad en el sector de la construcción desde el 95 hasta el 2014, que es hasta donde tenemos datos, pero vamos, de un tiempo reciente a esta parte no ha cambiado significativamente? Vemos que el incremento anual de productividad en el sector de la construcción ha sido del 1%. Mientras que en el sector industrial, cualquier sector industrial o en el sector industrial de media, ha sido del 3,6%. Y podéis decir, bueno, pero es que el sector industrial siempre ha sido el más productivo. Comparémoslo con otros sectores, no sé, el sector del turismo, el agroalimentario. Bueno, pues la media de la economía, por decirlo así, la media de la economía ha crecido en productividad a un ritmo del 2,7% anual. Es decir, el sector de la construcción ha perdido de media un 1,7 puntos anuales con respecto a la economía en productividad y ha perdido 2,6 puntos con respecto a otros sectores industriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos cambiar esta dinámica, lo que tenemos que hacer es utilizar en general más las tecnologías de digitalización y en particular la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, repito, va a automatizar esas actividades, va a hacerlas con un índice de calidad mayor y además las va a hacer más rápido. Todo eso va a redundar en una mejora. Y esto es uno de los problemas serios que tiene la construcción y es uno de los problemas que tiene que venir a atajar la inteligencia artificial, sin duda, ¿vale? Es uno de los puntos clave que tenemos que ver. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el sector de la construcción, y ahora aquí ya las causas podemos buscarlas donde queráis, pero el sector de la construcción es a nivel mundial el segundo sector menos digitalizado, solo por delante de la agricultura y la caza. Cualquier otro sector industrial, no industrial, del transporte, de la educación, cualquier sector está más digitalizado que el sector de la construcción. Es cierto, el sector de la construcción es un sector tradicional, es un sector artesano, es un sector donde el grado de industrialización es muy, muy bajo. Es cierto que ahora se está incrementando por motivos varios, ¿vale? Por motivos de la pandemia, de falta de mano de obra especializada, hay una serie de condicionantes que está cambiando un poco esta dinámica, pero por mucho que la dinámica cambie, todavía va a tardar años en lograrse una penetración en el mercado de las componentes digitales y, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y esto es a lo que nos enfrentamos. Entonces, cuando os dicen, no, es que digamos, la inteligencia artificial va a cambiar el sector de la construcción. Yo personalmente soy bastante escéptico. Se están aplicando, hay casos de uso, pero son minoritarios. Lo digo porque hay un informe de Ernst & Young, tenéis ahí el enlace, no es mío, ¿vale? Yo no quiero copiar a nadie, el informe es de Ernst & Young, y si queréis consultarlo completamente, ahí tenéis el enlace y luego os pasaremos la presentación para que la podáis utilizar, que dice que la inteligencia artificial básicamente va a revolucionar el sector de la construcción. Y también hay un índice por ahí de Gartner, ya sabéis la curva de Gartner, de madurez de las tecnologías, en el cual dice que la inteligencia artificial también apunta a esta línea, ¿no? Que va a aterrizar en el sector de la construcción y va a cambiar las cosas. Yo soy escéptico. ¿Qué dice el informe de Ernst & Young? Por deciroslo un poco claro. Pues básicamente viene a decir que va a afectar o va a introducirse la inteligencia artificial en la parte de la planificación, para la preparación del diseño, del modelado, de la producción. Bueno, la planificación, ya estamos hablando de, parece que todo el sector de la construcción fuera industrial. Por supuesto, sí. En toda la parte industrial sí va a entrar. Pero tenemos que ser conscientes de lo que es el sector de la construcción, de lo que es una obra, ¿vale? Entonces, yo lo veo que sí, que puede entrar, que también habla el informe, si los leéis, que el tema de la certificación de obra, que de alguna u otra manera va a mejorarse con la inteligencia artificial. Yo creo que se automatizará la certificación y las mediciones se podrán hacer de forma automática, con sensores o con determinados mecanismos digitales, pero no veo que la inteligencia artificial ahí suponga un grado de desempeño importante. Es decir, la supervisión del progreso de las obras se hará de forma automática, pero no veo que la inteligencia artificial tenga valor añadido. No lo veo. No, yo creo que se puede hacer de una manera mucho más sencilla
sin necesidad de incurrir en los costes que supone la inteligencia artificial y del coste computacional que implica la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo, que me he dedicado también al mundo de la consultoría, y esta es la otra parte, también la parte, digamos, de la empresa, muchas veces te vienen consultoras con soluciones vendiendo su producto, en este caso la inteligencia artificial, y poco más o menos que te dicen que esa tecnología que ellos venden van a solucionar todos los problemas de tu empresa, de tu sector, de tu obra. Desconfiad, ¿vale? Hay muchísimas tecnologías en el mercado, la inteligencia artificial es una de ellas, y sirve para solucionar muchos problemas, pero no sirve para solucionarlo todo. Lo digo porque cuando se habla de vamos a monitorizar o supervisar el progreso de las obras, desde mi punto de vista hay tecnologías mucho más baratas que me permitirán la automatización de esos progresos de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Y luego habla de mapear los procesos multifuncionales en tiempo real, ¿vale? Pero mapear un proceso y monitorizar un proceso no implica utilizar inteligencia artificial. Puede utilizarse o puede que no. Vamos a ver ahora ciertos casos en los cuales sí que merece la pena la utilización de algoritmos predictivos o de inteligencia artificial. Pero no todo, no el monitoreo por sí mismo, no la IoT tiene que derivar o tiene que concluir en un algoritmo de inteligencia artificial. Puede ser que sí, que sea necesario, o puede que no. Lo digo un poco para que pongáis todo en contexto. Y lo mismo pasa con los resultados, pues aquí este es el del mismo informe Ernst Young, que habla de hasta un 70% de reducción de los tiempos, 40.000 euros por año y obra, no sé, hay una serie de datos que no dudo que sean alcanzables, no dudo que sean potenciales, pero sí que dudo mucho que esto se vaya a conseguir en los próximos, no os voy a decir ya 2 o 3 años, sino 5, 6 o 10 años, ¿vale? Aunque es cierto que la tecnología avanza muy rápido y cambia mucho. Y para prueba un botón. Aquí tenéis una tarta donde podéis ver cuál es la aplicación de la inteligencia artificial por sectores. Y el automóvil, el coche autónomo, pues evidentemente se lleva un porcentaje importante de la tarta. Y si veis ahí, la construcción no llega siquiera al 1%, será el 0, algo por ciento, no llegamos a saber cuáles son los decimales porque no salen en la gráfica. Ese es el estado en el que estamos ahora mismo. Entonces, romper esta inercia no es fácil y nadie piense que vamos a aplicar de manera generalizada la inteligencia artificial en la construcción porque no es cierto, ¿vale? ¿Y por qué no es cierto? Pues básicamente porque una obra in situ, he puesto aquí una foto cualquiera, podría haber puesto miles, una obra in situ es un entorno muy hostil, de gran incertidumbre para la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones, de analizar, digamos, datos y tomar decisiones en función de patrones que haya detectado, básicamente es lo que supone la inteligencia artificial, pero es muy difícil en un entorno tan variante, en un entorno de tanta incertidumbre como es el sector de la construcción, donde tienes en una misma obra trabajadores haciendo una determinada labor, acopios de materiales, ahora cambio el acopio, ahora me llevo una máquina, ahora entra otra, ahora es muy difícil detectar patrones, es muy difícil identificar determinados procesos a partir de los cuales poder aplicar tecnologías de inteligencia artificial. Y esta es la realidad de la construcción. Entonces, ahora ya que he llegado más o menos a la mitad de la presentación y que ya he dicho cuáles son los problemas y en qué situación estamos y que parece que la inteligencia artificial no tiene cabida en el sector de la construcción y que parece que los datos así lo sustentan, pues bueno, vamos a ver dónde podemos empezar a utilizar, digamos, la inteligencia artificial. Básicamente, donde se utiliza inteligencia artificial en general, en cualquier tipo de negocio. Pues bueno, ahí hablamos de automatizar comunicaciones para hacer más eficiente la toma de decisiones. Hablamos de eliminar tareas repetitivas, tareas manuales. Esto ya sí que nos empieza a sonar un poco más a temas que se pueden aplicar en construcción, ¿no? Pues básicamente sí podemos clasificar elementos, podemos desarrollar algoritmos predictivos, podemos buscar patrones determinados que nos ayuden a tomar decisiones. Todo eso lo podemos hacer a día de hoy. Apliquémoslo a una obra, apliquémoslo a la construcción. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente industrializando. Yo creo que es la clave. En la medida en que yo sea capaz de sacar la producción de ese entorno hostil que hemos dicho de la construcción y llevármelo a una planta donde el entorno esté más controlado, donde tenga tareas mucho más repetitivas, donde todo sea más fácil de monitorizar, ¿vale?
En esa medida yo podría aplicar tecnologías de inteligencia artificial y ahora veremos algunas. Creo, en cualquier caso, que tiene más recorrido en la explotación de los activos, es decir, una vez que ya está concluida la obra, ya tengo la obra en servicio, me es más sencillo monitorizar esa obra, obtener datos y a partir de ahí tomar decisiones en la gestión y la explotación de la infraestructura o del edificio. Creo que eso tiene más recorrido que lo que es la construcción en sí misma. Pero puede que me equivoque, ¿eh? Ahí no quiero ser categórico y no quiero ser dogmático. Yo creo que en edificios todo lo que tiene que ver con consumos energéticos, eficiencia energética, es un campo de muchísimo desarrollo para la inteligencia artificial y en el campo de las infraestructuras todo lo que tiene que ver con el mantenimiento también es un campo de muchísimo desarrollo para la inteligencia artificial. Y esto es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Lo que he dicho, si pasamos de un entorno hostil, como es el de la obra, a un entorno controlado, como es el de la planta, si pasamos de procesos poco repetitivos a procesos muy repetitivos y si pasamos de una obra donde nadie toma ni un triste dato a una planta de fabricación donde tenemos monitorización, yo creo que podemos empezar a aplicar algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial y una de las claves, yo creo que se puede aplicar en estos casos, es la optimización. Voy a ver si me explico, ¿vale? Tema de optimización. Yo hace unos años, cuando tenía que hacer una solución o resolver un problema, básicamente tenía muy poquitas variables o condiciones de contorno que acometer. Tenía que hablar de, pues bueno, de materiales y de cálculos estructurales. A día de hoy tengo que meter muchísimas variables económicas, impactos medioambientales, tipologías estructurales, durabilidad, performance, un montón de variables. Entonces, la optimización de las soluciones, de todas estas variables, digamos, que hay que colocar en las soluciones, la optimización de estos elementos, de esta producción, estamos pensando en, no sé, en una planta de prefabricados de hormigón, en una viga prefabricada de hormigón. Si yo tengo que optimizar esa viga, con la cantidad de variables que tengo ahora mismo para tomar la decisión, desde un punto de vista humano, es imposible. Aquí sí que puedo, a partir de datos, a partir de modelos digitales, es fundamental tener modelos digitales BIM o incluso gemelos digitales, en el caso de los edificios. Entonces ahí en ese campo, yo sí que puedo tomar datos, aplicar tecnologías de inteligencia artificial y buscar el óptimo. Eso yo no soy capaz de hacerlo, digamos, humanamente. Es demasiada información para poder procesarla. Y ahí sí que hay campo para la inteligencia artificial. Por supuesto, necesito datos, necesito saber lo que estoy haciendo, necesito saber cuáles son las variables críticas, tener muchísimos datos pasados, históricos de esas variables críticas, incluso de la planta de producción. Y con todos esos datos, ahí yo creo que sí que tiene recorrido la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. En el campo del mantenimiento de infraestructuras, ya lo he comentado, lo normal es hacer un mantenimiento correctivo, es decir, cuando una infraestructura se deteriora, voy y la conservo, la mantengo, la reparo. Ya con técnicas más recientes y sistemas de gestión de explotación, lo que se está haciendo es pasar a un mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo básicamente lo que es yo corrijo determinados o reparo determinados campos de la obra o de la infraestructura antes de que se rompan, antes de que se deterioren. Pero no sé si se van a deteriorar o se van a romper mañana o dentro de 6 meses. Yo establezco un plan de mantenimiento periódico, preventivo, anterior a la rotura, pero no sé cómo de lejos estoy de dicha rotura. Y donde realmente podemos optimizar costes en la explotación de las infraestructuras es en implementar el mantenimiento predictivo, que básicamente lo que quiere decir es, en base a modelos de inteligencia artificial, en base a modelos predictivos que tengan en cuenta todos los datos sobre el deterioro de infraestructuras previas, sobre el deterioro de mi propia infraestructura, como el número de vehículos que están pasando por una carretera, el número de trenes por una vía, una serie de variables, lo que hago es desarrollar algoritmos predictivos que lo que me dice es la infraestructura tiene una probabilidad de fallo en el próximo mes de un X%. Entonces, a partir de ahí ya sé cuándo va a fallar la infraestructura y lo que hago es optimizar al máximo las operaciones de mantenimiento y de conservación. Ahí también tiene bastante recorrido la inteligencia artificial. ¿Dónde más? En la eficiencia energética de edificios. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de variables a tener en cuenta. Temas de
consumos energéticos, temas de precio de la energía, temas de predicción meteorológica, temas de comportamiento del usuario. Incluso del comportamiento del usuario, a su vez, yo creo que sería aplicable una tecnología, digamos, una tecnología específica de inteligencia artificial para, digamos, prever patrones de comportamiento del usuario. Hay una serie, digamos, de variables que me permiten, de alguna u otra manera, generar algoritmos inteligentes de gestión del edificio basados en Big Data. Aquí sí que hay que consumir muchos datos, que me permita tomar decisiones. Decisiones de cuándo me conecto a la red, cuándo no me desconecto a la red, cuándo me conecto a la red para almacenar energía, cuándo, digamos, esa energía no la puedo vender a la red porque voy a obtener el máximo rendimiento. Hay una serie de comportamientos ahí, repito, de explotación de infraestructuras, en este caso explotación de un edificio, en base a su comportamiento energético. Y ya por ir terminando, aunque he empezado un poquito tarde, me quiero ajustar al tiempo, ¿cuál es la barrera principal? La barrera principal es la falta de datos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no hemos monitorizado las infraestructuras o los edificios nunca, ¿vale? Con lo cual, todo el parque construido está sin monitorizar. Y monitorizar ese parque construido tiene un coste tan excesivo que los beneficios de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de esos activos yo creo que no compensarían. El retorno sería a muy largo plazo o no llegaría a compensar. Aparte, la monitorización de infraestructuras nuevas es cara. Es cara. Si yo tengo que, digamos, he hablado de mantenimiento de infraestructuras, si yo tengo que monitorizar un puente, un viaducto de 40 o 50 metros de altura y ver a ver los sensores cuando se averían, cuando no se averían, cuando funcionan, cuando no, todo eso es caro, ¿vale? Entonces, es complicado. No es como en un edificio que he hablado de tema de gestión de consumos, donde la temperatura ambiente la mide un termostato que ya está instalado en el edificio, donde el consumo de energía lo puedo ver simplemente por mirando la factura o viendo el consumo en el contador, donde el precio de la energía me lo publica Red Eléctrica, donde hay una serie de datos con los cuales cuento sin necesidad de tener un extra coste, ¿vale? Entonces, la barrera a la falta de datos es una barrera bastante importante y la inteligencia artificial, nos guste o no, necesita datos. Entonces, ya lo digo por terminar, justo en tiempo, que es lo que me han pedido, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuáles son mis conclusiones? Primero, que ya lo he comentado, estamos todavía muy lejos de que la inteligencia artificial se generalice en el sector de la construcción. Creo que estamos dando pasos y se está incrementando y se están haciendo, digamos, la penetración de la inteligencia artificial en el mercado está aumentando. Pero creo que tienen que ser casos de uso sencillos, casos de uso controlados, en un entorno lo más cierto posible, ¿no? Y sobre todo con un objetivo modesto. No puedo llegar a una obra e intentar solucionar todos los problemas de la obra con inteligencia artificial, pero si puedo, pues no lo sé, en la medida de lo posible en un edificio, si tengo un modelo digital BIM del edificio o de la obra, sí que puedo implementar pequeños algoritmos o pequeños algoritmos de inteligencia artificial para determinados elementos que yo considero que son los que más coste tienen o son los críticos, etcétera. Entonces ahí, en ese nicho de mercado, sí que considero que podemos empezar a aplicar pequeñas, digamos, algoritmos de inteligencia artificial e empezar a aumentar la penetración de la inteligencia artificial en el mercado de la construcción, siempre con un objetivo claro, ¿vale? Que es mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, reducir la siniestralidad, que yo creo que son los ejes clave del sector de la construcción. No tratemos de inventar la rueda, tratemos de resolver problemas cotidianos de una obra. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya resultado interesante la ponencia y les deseo que disfruten del resto del congreso, que creo que tiene ponencias muy, muy interesantes. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes y estoy a su entera disposición, tanto por correo electrónico como por teléfono. Si quieren llamarme para alguna consulta, estoy a su disposición para poder resolverlas. Un saludo.